La personalidad de Chloe, de 5 años, cambió drásticamente después de que su madre se casara con Josh. La niña, antes burbujeante, ahora apenas hablaba, evitando el contacto visual durante las cenas familiares. Cuando Martha instaló una cámara oculta en su sala de estar, esperaba calmar sus crecientes preocupaciones sobre el comportamiento de su hija. El momento en que reprodujo la grabación, su mundo entero se derrumbó. Martha notó los cambios en su hija de 5 años, Chloe, aproximadamente 6 meses después de su boda. La transformación no fue repentina, sino gradual. Lo que más preocupaba a Martha no era solo que Chloe se hubiera vuelto más callada, era como si la luz dentro de ella se hubiera atenuado. Antes de la boda, Chloe había sido el tipo de niña que llenaba las habitaciones de risas. Bailaba por la casa cantando canciones inventadas, contaba historias elaboradas sobre sus amigos imaginarios y saludaba a los extraños con confiados holas. Martha siempre había estado orgullosa de criar a una niña tan segura de sí misma, especialmente como madre soltera. La fase de noviazgo había ido notablemente bien. Chloe parecía feliz de que Martha encontrara a alguien especial. Todo parecía perfecto. Martha finalmente sentía que había completado su unidad familiar. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. Chloe dejó de correr a la puerta cuando escuchaba las llaves en la cerradura. Comenzó a cenar en silencio, moviendo la comida en su plato en lugar de charlar sobre el jardín de infantes. El canto se detuvo. El baile se detuvo. La niña que antes no podía esperar para mostrar sus dibujos ahora los escondía en su mochila. Martha intentó hablar con Chloe a la hora de acostarse, su momento especial de madre e hija. Le preguntó si algo había sucedido en la escuela, o si alguien había sido malo con ella. Pero Chloe solo miraba hacia abajo, sacudía la cabeza y se escondía más profundamente bajo sus mantas. Josh intentó ayudar. Le aseguró a Martha que solo era una fase de adaptación. Era natural que los niños necesitaran tiempo para adaptarse a una nueva dinámica familiar. Josh organizó noches de juegos familiares. Sugirió viajes al parque. Se ofreció a leer cuentos para dormir cuando Martha estaba cansada. Hubo esfuerzos visibles de su parte para hacer que Chloe se sintiera cómoda y amada en su hogar. Pero ella no respondía. Martha no podía quitarse la sensación de que había algo más en el retraimiento de Chloe que típicos problemas de adaptación. La forma en que los ojos de su hija recorrían nerviosamente las habitaciones. Pequeñas cosas que podrían no significar nada o significarlo todo. El punto de inflexión llegó durante una de las videollamadas semanales de Chloe con su abuela. Martha había estado en la cocina preparando la cena, escuchando a medias la conversación habitual sobre la escuela y el gato de la abuela. Entonces escuchó algo que la hizo congelarse a mitad de corte. Chloe estaba susurrando, claramente tratando de no ser escuchada. Le dijo a su abuela que no podía esperar a las vacaciones de verano cuando pudiera ir a quedarse en la casa de la abuela. Quería quedarse allí y nunca volver a casa. La desesperación en la voz de su hija envió hielo por las venas de Martha. Esa noche, después de acostar a Chloe, Martha llamó a su hermana. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que las conociera bien a ambas. Su hermana sugirió instalar una cámara de niñera, no para espiar, aclaró, sino para confirmar que no había nada de qué preocuparse o para identificar si algo estaba ocurriendo cuando Martha no estaba presente. La idea se sentía como una invasión de la privacidad. Pero, ¿no era proteger a su hija más importante que cualquier otra cosa? Después de una noche sin dormir, sopesando sus opciones,
Martha pidió una pequeña cámara de seguridad. Cuando la cámara llegó, Martha la colocó en la estantería con una vista clara de la sala de estar. Se sentía enferma de culpa mientras la instalaba, diciéndose a sí misma que se reiría de su paranoia más tarde, cuando la grabación no mostrara nada inusual. Durante los primeros días, la grabación mostró exactamente lo que Martha esperaba. Luego llegó el lunes. Martha tuvo que trabajar hasta tarde por una reunión con un cliente, por lo que la niñera dejó a Chloe en casa, donde estaría sola brevemente hasta que Josh llegara. Martha llamó por teléfono para asegurarse de que Chloe estuviera bien y le dijeron que todo estaba bien. Esa noche, agotada por su largo día, Martha recordó revisar la grabación de la cámara antes de irse a dormir. El comienzo era ordinario. Chloe sentada en la mesa de café con sus libros para colorear, tarareando suavemente para sí misma, en un raro momento en que la vieja Chloe brillaba. La puerta principal se abrió y alguien entró. Martha estaba a punto de avanzar rápidamente cuando algo la hizo pausar. Lo que presenció a continuación le heló la sangre. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Tan pronto como Chloe se dio cuenta de quién había entrado, todo su comportamiento cambió. Sus hombros se encorvaron, su tarareo se detuvo y su lenguaje corporal se transformó en el de una niña tratando de hacerse invisible. Martha se acercó más a la pantalla de su teléfono, observando cómo se desarrollaba la interacción con creciente horror. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto bajo sus narices? Le hablaban a Chloe de una manera que Martha nunca había presenciado antes. No con el tono cálido y paciente al que estaba acostumbrada a escuchar en su hogar. La voz dirigida a su hija era burlona y despectiva. Su dibujo fue criticado duramente. Aparentemente ni siquiera parecía una casa. La llamaron estúpida por no poder colorear dentro de las líneas. El asalto verbal continuó. Le dijeron a Chloe lo inútil que era. Luego vino una amenaza escalofriante. Si Chloe alguna vez mencionaba estas conversaciones a su madre, sería enviada lejos. No era de extrañar que su hija hubiera tenido tanto miedo de hablar. La guerra psicológica continuó hasta que de repente hubo una pausa. La persona BAM había escuchado el auto de Martha entrando en la entrada. Como por arte de magia, toda la escena se transformó. Para cuando la llave de Martha giró en la cerradura, Josh estaba sentado junto a Chloe, preguntándole con la voz más suave si quería un cuento para dormir más tarde. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Chloe había cambiado? Martha avanzó rápidamente el resto de la noche como un fantasma. Guardó los videos en una cuenta segura en la nube y los compartió con su hermana y su abogado. Cuando había recopilado suficientes pruebas, Martha organizó para que Chloe tuviera un día extra largo en el jardín de infantes. Esperó en casa, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Cuando Josh llegó temprano a casa a petición suya, alegando una emergencia familiar, Martha estaba sentada tranquilamente en la sala de estar, con su teléfono en la mano. Sin preámbulos, reprodujo uno de los videos. La cara de Josh se transformó de confusión a shock, a ira, en rápida sucesión. Intentó explicarlo como amor duro, insistiendo en que los niños necesitaban disciplina y estructura. Martha no se inmutó. Permaneció calmada a pesar de la agitación interior. Le informó que ya había contactado a su abogado. Estaba solicitando el divorcio de inmediato y buscando una orden de restricción. Si alguna vez se acercaba a Chloe nuevamente, cada minuto de grabación iría directamente a la policía.
Le dio 2 horas para empacar sus pertenencias esenciales e irse. Después de que Josh se fue, Martha recogió a Chloe temprano del jardín de infantes. En lugar de ir directamente a casa, llevó a su hija a un parque infantil con una parada para helado después. Sentada en un banco mientras Chloe se acercaba cautelosamente al tobogán, Martha le dijo que Josh se había ido y no volvería. Le aseguró a su hija que nada de lo que había sucedido era su culpa. Y lo más importante, le prometió a Chloe que ahora estaba a salvo, que nadie volvería a hablarle de esa manera. La niña se echó a llorar de alivio. Era como si un gran peso hubiera sido levantado de sus pequeños hombros. Se subió al regazo de Martha y se aferró a ella, sollozando, hasta que su helado se derritió intacto a su lado. El proceso de curación no fue rápido ni fácil. Martha organizó terapia de juego para Chloe y ella misma se unió a un grupo de apoyo. El divorcio procedió rápidamente con la evidencia que tenía y la orden de restricción fue concedida sin objeción. 6 meses después, Martha se sentó en la graduación del jardín de infantes de Chloe, viendo a su hija de pie con sus compañeros de clase para su actuación. Cuando llegó el turno de Chloe de decir su línea en el poema grupal, su voz clara resonó sin vacilación. Martha sonrió entre lágrimas, sabiendo que mientras las heridas no se habían curado completamente, finalmente estaban avanzando. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confiabas estaba atormentando secretamente a tu hijo?